estoy teniendo problemas de conexión, permítame tantito, barbaridad. Ok, vamos a ver. No sé si ahora sí ya. No Todavía sé no, si doctora. Estamos esperando. todavía no se observa. Permítame. Ahí está. A ver, estamos esperando que la doctora. Tantito, no sé por qué no se observa. Ahorita hicimos las pruebas. Ya está queriendo cargar. Ok. Permítame. Deja de compartir. A ver. Ahí. Ujú. Ok. Vamos a ver. Esa no es. A ver si ya se observa. Si se ve la pantalla, disculpe. No, doctora, no se ve. Bueno, ok, espérame tantito. Problemas técnicos de conexión. Hey, como siempre, ¿verdad? Déjenme, permítame. Sí, doctora, claro que sí. Aquí abiertos. Igual todavía tenemos tiempo Ok, para las. ahora. Ok, vamos a ver. ¿Sí se visualiza o todavía no? ¿No? No, doctora, todavía no carga. Vale, medio tarde. Bueno, de nuevo, perdónme. Nomás le demos unos minuticos a la presentación para que se cargue. Dice que Norma Heredia ha comenzado a compartir su pantalla. Porque hay este problema, permítanme tantito, me voy a cambiar de computadora. Permítanme. Claro que sí, doctora, todavía hay tiempo. Son las 3:59. Si nomás le damos unos minuticos a la doctora para que organice su presentación y iniciamos. Hola, Misael. Hola, Misael. ¿Sí me oyes? Bueno, Misael, ¿me oyes?
La doctora Norma me oye. Sí te escuchamos, Yelber. Sí te Sí, escuchamos. perfecto, doctor. Sí, pensé que no me estaban oyendo. No, sí Pero- te escuchamos. No, sí lo escucho, nada más me estoy cambiando de computadora, permítame ok, tantito. perfecto, muy bien. Entonces démosle unos minuticos a la doctora para que se organice y damos inicio con la presentación. Va a iniciar desde ese García, por favor, para que me den chance de compartir pantalla. Claro, por favor, sería tan amable repetirme el nombre. ¿Ese García? Ya, Sí, ya, ese García quedó habilitado. Señor García, ¿nos puede oír? ¿Tiene algún inconveniente? sí, un segundito. ¿Está compartiendo, no? Ya volvió la doctora desde su computadora, pues. Perfecto, perfecto. Sí, ya se ve la presentación. No sé si quieren que retomemos la reseña de la doctora. Solamente que no se ve en modo presentación, ¿no? Se ven las diapositivas, pero no se ve en modo presentación. En la pantalla. Ahí está. Muy bien. Ahora ya, discúlpenme. No se preocupe, doctora. Desde la oficina, muy bien. Entonces, ya se observa, disculpen. No le escuché muy claro, doctora. ¿Me puede repetir? Ahora sí ya se ve como presentación. No, se ve como modo diapositiva, pero no se ve la pantalla completa. No sé si le puede picar ahí en el icono de presentación. A lo mejor y ya. Es que a mí me da como diapositiva completa. A ver. No te preocupes, Norma. Te esperamos. Sí, sí, doctora, no se apure. Es que en el Teams hay una opción que dice compartir ventana. Ujú. Entonces, ok, ahí está, sí, perfecto, doc. Entonces, Sí, creo que es esa. Sí, sí, ahí está, doc. sí. Perfecto, Yo creo que- ahí está. Tenemos, doctora. Bueno, pues nuevamente retomamos la reseña de la doctora para las personas que se acaban de unir. La doctora Norma Laura Heredia Rojas es profesor en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3
y ha desempeñado diferentes funciones académicas, entre las que destacan ser presidenta de la Academia Mexicana de las Ciencias, Región Noreste, y presidenta de la Asociación Mexicana para la Protección a los Alimentos. Fue galardonada con el Premio de Liderazgo Internacional 2020, otorgado por la Asociación Internacional para la Protección a los Alimentos. Su principal línea de investigación se basa en la fisiología, epidemiología y mecanismos de control de microorganismos patógenos de importancia en alimentos, produciendo alrededor de 113 trabajos entre artículos y capítulos de libros de circulación internacional. Ha formado un total de 65 estudiantes y participado con 431 trabajos en foros nacionales e internacionales en más de 14 países. También ha sido promotora y organizadora de un congreso de inocuidad alimentaria y ha desarrollado en forma casi anual cursos internacionales para la detección rápida de microorganismos. Además, participa activamente en la industria en aspectos de la capacitación y resolución de problemas específicos mediante servicios de extensión en su laboratorio. Y bien, pues los dejo con la doctora Norma en la conferencia titulada Inocuidad Alimentaria, clave para mejorar la competitividad. Bueno, pues una disculpa por todos los inconvenientes. Hicimos pruebas y todo estaba muy bien y a la mera de las horas me falló mi computadora. Pero bueno, lo bueno es que ya estamos aquí. Entonces, bueno, pues de nuevo agradecer la oportunidad de platicar un poquito de lo que nosotros hacemos ahí en el laboratorio de esta área, pues que estamos enamorados de ella, ¿verdad? Y bueno, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Un placer, aunque sea a distancia, de platicar. Y pues como ya me hicieron el favor de presentarme, pues soy Norma Heredia. Primero que nada, pues quiero agradecer al comité, sobre todo a la doctora Rosa María, por todas las facilidades y todas las, pues la deferencia de invitarme a platicar un ratito con ustedes. El día de hoy lo que quisiera comentarles sería algo acerca de inocuidad alimentaria. Bueno, pues decimos que es clave para mejorar la competitividad. Yo creo que este título pues nos pudiera sonar muy obvio, sin embargo tenemos algunos ejemplos en donde pues es importante para la industria y bueno, pues ya sea ha sido para mejorar, para cuestiones negativas en donde pues desafortunadamente un incidente puede venir a causar estragos muy importantes, incluso a llegar a la quiebra en algunas compañías. Entonces, bueno, cuando uno piensa en un alimento, vamos a iniciar. Permítanme, a ver, es que esta como no es mi compu, déjenme nada más. Ok. Permítanme. Muy bien, ahora sí. Cuando uno piensa en un alimento, pues siempre consideramos pues diferentes condiciones, pero bueno, pues en muchas ocasiones hay veces que aunque no nos guste, pero que sabemos que es nutritivo y que requerimos ingerirlo, bueno, que sea sensorialmente aceptable, si esté incomible, pues por más nutritivo o las mejores características que en un momento dado pueda tener, pues no va a venir a ser posible que nosotros lo ingiramos, que sea con las características ideales que nosotros tenemos generalmente, bueno, pues que sea fresco en el sentido de que pues todos sus componentes y toda su capacidad sensorial esté en la mejor medida de lo posible. Y bueno, pues si tiene una larga vida de anaquel, es un punto a favor para aquellas compañías que quieren venderlo, en el sentido de que va a estar mucho más tiempo en anaquel. Pero a lo mejor algunas de las características que les acabo de mencionar pueden ser deseables, sin embargo no necesariamente tiene que, por ejemplo, que si es bien aceptable sensorialmente, pues a lo mejor no es muy nutritivo o no está muy fresco, etcétera, pero lo que sí siempre debe de tener un alimento es que sea inocuo, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta es una característica primordial para cualquier alimento. En general, podemos decir que ahí ya al hablar de alimentos inocuos, pues viene el término de inocuidad alimentaria, que pudiéramos considerarlo en el caso de la industria como un proceso de aseguramiento de calidad y que va a involucrar una serie de pasos desde la producción y la elaboración de los productos hasta obtener alimentos que sean sanos, pero sobre todo libres de riesgos para el consumo de la población. Entonces, el hecho de que
nosotros cuando vamos al súper o vamos a un restaurante y compramos un alimento o consumimos un alimento, pues definitivamente lo damos por sentado que es algo que está libre de un riesgo, o sea que no nos vamos a enfermar por el hecho de consumirlo, sino bueno, pues sería absurdo hacerlo. Entonces, estas características, bueno, pues van a, ¿cómo podemos nosotros asegurar la calidad de un producto? Va a venir a variar mucho dependiendo de los, pues de los lugares o del lugar en donde se esté elaborando ese producto. Para algunos, por ejemplo, el saneo va a venir a ser importante debido a prácticas tradicionales de aseo del personal que elabora los alimentos y se tiene que tener mayor énfasis en este aspecto. Para otros, por ejemplo, puede ser suplemento de agua debido a que esa calidad a lo mejor no es de la mejor calidad, ya sea físico-química o microbiológicamente hablando, y bueno, pues va a venir a repercutir en el producto final. También en todo lo que involucra la preparación del alimento o el mercadeo. Puede que a lo mejor nosotros tengamos muy buen sistema de calidad, pero si el mercadeo no es lo adecuado y hay un abuso de temperaturas, hay condiciones en las cuales el producto no debería de estar, pues al final ese alimento no va a venir a ser idóneo o no va a venir a ser inocuo. Entonces, bueno, pues, ¿por qué se dice que el cuidado alimentario es una preocupación global? Esto se ha venido a manifestar por diferentes aspectos que han venido como consecuencia de la globalización. Por ejemplo, bueno, ahorita decimos que la inocuidad alimentaria, aunque ahorita a lo mejor el COVID es la tendencia mundial del momento, o fue el año pasado la tendencia mundial, bueno, la inocuidad alimentaria no se queda atrás. Continuamente la gente se sigue enfermando, desafortunadamente sigue falleciendo debido al consumo de alimentos contaminados. Y bueno, pues esto es algo que siempre se considera como una prioridad. En general, se ha visto que la preocupación o la importancia o la preocupación que se tiene por la inocuidad alimentaria ha ido de menos a más debido a que pues hay más movimiento de personas, la globalización y alimentos, o sea, si ahorita vamos al súper podemos encontrar productos de Japón, de Corea, de Estados Unidos, de Colombia, de diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, pues esta globalización también ha complicado hasta cierto punto los sistemas de aseguramiento de calidad de las compañías. También, bueno, pues hay una urbanización en países en desarrollo, entonces, bueno, pues esto también ha repercutido favorablemente para tener una mejor calidad de los productos, sin embargo, también ha habido un incremento de poblaciones susceptibles. Entonces, bueno, pues esto quiere decir que algunas poblaciones pues van a ser más, van a requerir a lo mejor dosis infecciosas o una menor cantidad de microorganismos para producir enfermedades. Entonces, pues esto hace que todavía se constriña más lo que viene a ser los límites y pues la calidad que debe tener un producto y la emergencia de microorganismos resistentes a antibióticos. Esta, bueno, pues es una preocupación global. Se habla mucho de la resistencia a antimicrobianos y bueno, pues actualmente, por ejemplo, la CDC acaba de emitir una alerta por Salmonella Newport resistente a antibióticos en México, que se ha visto que algunos viajeros que de Estados Unidos que regresan vienen enfermos con Salmonella Newport y bueno, pues esta resistencia a antimicrobianos pues agudiza más todavía el tratamiento o el manejo de estos pacientes. Entonces, todo esto va a incidir en una inocuidad alimentaria y pues el desafío es tener alimentos libres de riesgo, que es lo que nosotros tenemos. Ahora bien, hay gente que puede decir que al término o al concepto de inocuidad alimentaria se le da demasiada o una importancia razonable. Podemos decir que hay gentes que se dice que se le está dando una importancia mayor, es la percepción que llega de parte de los consumidores de altos ingresos y países desarrollados. Ellos ponen muchísimo énfasis en todos estos aspectos, entonces, bueno, pues tienen la liquidez para poder pagar estándares, pues todo un proceso de calidad más estricto y bueno, pues que va a incidir en el costo final del producto. Sin embargo, bueno, pues hay otra gran segmento de la población mundial que le da una importancia razonable
y que bueno, pues ellos consideran que es, la inocuidad alimentaria es un portal que nos va a venir a mejorar la salud y la nutrición de la población en general. Sin embargo, esto de todos modos sigue siendo muy importante, o sea, ¿qué tan razonable es la importancia que se le da a este concepto? Bueno, pues desde hace casi 30 años, algunos grupos, por ejemplo, la FAO, la ONU, concluyeron que las enfermedades debidas al consumo de alimentos contaminados fue por mucho el problema de salud más extendido en el mundo contemporáneo. Esto vino a traer como consecuencia que para el 2000 una red oficial pública, o sea, ya no puede ir alejados, o sea, al tener alimentos contaminados, Una disculpa a los participantes, al parecer la doctora acaba de tener ahí un problema de conexión. Vamos a esperar un momentito en lo que nos podemos volver a comunicar con ella. Les agradecemos a todos su espera, por favor, y por favor ser pacientes. Gracias. Hola, doctora, ya podemos ver su pantalla. No más de proyectarla, pero puede dejar su cámara apagada para que no tengamos la comunicación no se corte por el tema del internet. Hola, doctora, no la oímos. ok, ahora sí ya me escuchan. Sí, ya la podemos oír. Adelante, Ok, doctora. discúlpenme, de repente me quedé hablando sola, prácticamente. Bueno, entonces continuamos. A lo mejor voy a apagar el video por si, Sí, eso, para no vaya a sí. haber problemas Exacto, de esto, ¿verdad? Bueno, pues les comentaba que la importancia que se le da a la inocuidad alimentaria ya como un factor, una función esencial en la salud pública, bueno, pues está ampliamente justificado por el número de episodios que se dan o la cantidad de gente que se enferma a nivel global. Por ejemplo, se calcula que en el mundo cada año se producen 600 millones de enfermedades por el consumo de alimentos contaminados y que desafortunadamente se desencadena en 420,000 muertes. Esto realmente pues es una cifra que a lo mejor si la comparamos con otras enfermedades, por ejemplo con el COVID, a lo mejor ustedes pueden pensar que está mucho, pero realmente es muchísima la cantidad de problemas que en un momento dado se tienen. Entonces, bueno, pues esto realmente sí, espérenme, se me fueron los datos, qué barbaridad. Esto, bueno, pues sí es son datos muy alarmantes. Y bueno, pues esta causa no solamente las pérdidas humanas o las enfermedades, pues que en sí son eventos catastróficos, bueno, pues también causan muchísimas pérdidas por el costo de tratamientos médicos, pérdida y reducción de productividad, en el caso de demandas tarifas legales, la aparición de secuelas en algunas entidades, el incremento de las tarifas de los seguros, pérdida de trabajo y la reputación de las compañías. Y bueno, pues incluso pueden llegar a quebrar, pueden llegar a la quiebra por un problema de estos. Y entonces, pues, aquí la cuestión es evitar en la medida de lo posible, o sea, hasta donde sea prácticamente imposible llegar a estos, a que se llegue a
aumentar el riesgo de microorganismos presentes en el alimento. Pero bueno, ustedes se pueden preguntar, yo les estoy pasando datos del mundo, pero pues, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Fíjense que, bueno, pues, como muchos sabemos, pues a veces las prioridades pues, se están enfocadas en la salud de la población más que en hacer estudios epidemiológicos, debido a que pues, los recursos son limitados y los datos que tenemos son relativamente antiguos. Sin embargo, bueno, pues a diferencia de otros países, nosotros consideramos que en nuestro país las enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos contaminados son producidas principalmente por bacterias, en segundo lugar por parásitos y en tercer lugar por virus. Estos datos, bueno, pues son conservadores debido a que en la mayoría de los países los virus son los que causan el principal número de casos y bueno, pues a lo mejor nuestros sistemas de diagnóstico no son los más adecuados para poder identificarlos, ¿no? Sin embargo, lo que sí es bastante importante destacar es que los parásitos en nuestro país juegan un papel importante como causa de enfermedades por el consumo de alimentos y que en países desarrollados pues representa una minoría. ¿Okay? En el caso de las bacterias se ha considerado que este grupo de microorganismos son los que más comunes que circulan en nuestra población y que incluyen a Escherichia coli enterotoxigénica, enteropatógena, Salmonella, Shigella, Campylobacter y Yersinia. Sin embargo, bueno, pues las tendencias que han migrado, ¿sí? A lo largo del tiempo en relación con los microorganismos circulantes, pues puede hacer que varíen estos datos. Lo que sí estamos convencidos es que los microorganismos que circulan en nuestro país no siempre son los mismos que circulan en Estados Unidos, por ejemplo. Allá a Escherichia coli enterotoxigénica y enteropatógena no se le considera tan importante y a ellos más que nada se le da importancia a Escherichia coli enterohemorrágica. Sin embargo, bueno, pues estudios que hemos hecho recientemente nos dicen que estos dos patotipos se encuentran ampliamente distribuidos en nuestra población. Y bueno, pues esto desafortunadamente sigue causando muertes y enfermedades en nuestra población. En general, bueno, pues datos, por ejemplo, del 2019, antes prácticamente del COVID, pero bueno, consideraban que las enfermedades diarreicas agudas eran la quinta causa de muerte en niños menores de 5 años. ¿Sí? Entonces, pues es algo que se tiene que considerar. Y en el caso de las morbilidades, las enfermedades intestinales producidos por otros organismos diferentes a Salmonella y las mal definidas, pues se encontraban como el segundo caso de causa de enfermedad. Entonces, bueno, pues esto sigue siendo una realidad en nuestro país. O sea, aunque hayamos puesto más atención en otro tipo de enfermedades, que definitivamente era una emergencia como fue el COVID, bueno, pues esto sigue aún todavía circulando en nuestra población, la gente se sigue enfermando y desafortunadamente sigue muriendo por este tipo de microorganismos. Y bueno, pues esta no es únicamente nuestro país, esta es una tendencia que se puede decir global. En general podemos decir que las predicciones que en un momento dado se habían hecho de cómo se iban a comportar los microorganismos en el mundo, principalmente énfasis en Estados Unidos en relación con el tiempo, bueno, pues no era nada alentador, ¿sí? O sea, en general, por ejemplo, se decía que se predecía, aún con todos los sistemas de control y pues todo el conocimiento que se tiene sobre este tipo de microorganismos, algunos microorganismos se consideraba que iban a seguir incrementando su número, como en el caso, por ejemplo, de Campylobacter y Vibrio. Unos cuantos iban a considerarse que se iban a reducir, sin embargo, otros iban a mantenerse sin cambio. O sea, generalmente, pues uno considera que a medida que más vamos conociendo algo, más le vamos encontrando la medida para poder llegar a controlarlo. Sin embargo, las predicciones no son nada halagadoras. ¿Y por qué? Bueno, pues ¿cómo se predice? ¿Por qué este panorama entonces no es halagador? ¿Por qué no se puede tener un control efectivo de los patógenos? Ahí viene toda la complicación. ¿Por qué? Porque, bueno, pues existe una gran cantidad de riesgos a lo largo de toda la cadena de producción. ¿Okay? Puede haber contaminación desde el campo o el establo,
en el momento de su manufactura, en el momento de su almacén o en el momento de su venta. Y en cada uno de esos puntos existe una serie de factores que aumentan el riesgo. Entonces, es un exponencial. Por lo tanto, por eso es muy difícil pensar que llegar a contener todo esto o a eliminar lo que viene a ser un riesgo. Porque un riesgo lo pudiéramos definir como cualquier cosa dentro o sobre el alimento que puede causar enfermedad o daño cuando es consumido. Pero no solamente son los biológicos, sino que también pueden ser daños físicos o pueden ser problemas químicos. Entonces, se complica muchísimo. Y aquí hagan de cuenta que en esta diapositiva, hasta cierto punto me gusta para darnos una idea de la complicación que es esto. Ahora bien, si bien los microorganismos que causan enfermedad son muy importantes, también no podemos dejar de descuidar a aquellos que causan deterioro de los mismos, de los alimentos. ¿Por qué? Bueno, pues porque pueden cambiar las propiedades sensoriales o propiedades nutricionales del alimento y entonces ya ese alimento va a venir a estar adulterado. Aunque no cause ninguna enfermedad, pues no va a venir a ser con las características deseadas y pues al final también va a restarle competitividad a nuestros productos. Entonces, aún con todas las dificultades, pues entonces debemos de poner mucha atención y establecer medidas finalmente para poder llegar a contener o a disminuir los riesgos de contaminación. Porque algo que es totalmente cierto es que si nosotros tenemos problemas en inocuidad alimentaria, va a disminuir la competitividad de nuestros productos. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, si nosotros vamos al súper y compramos un producto lácteo, por ejemplo, y llegamos a nuestra casa y está echado a perder, la siguiente vez y la que sigue y a lo mejor varias veces no vamos a evitar comprar esa marca? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no nos sentimos confiados en que la calidad sea buena. Entonces, incluso más, muchas veces incluso hasta lo comentamos con nuestros conocidos, nuestros miembros de la familia, y entonces pues ahí es donde disminuye la competitividad. Y bueno, pues en todos lados finalmente hablamos de inocuidad alimentaria, pero bueno, pues una cuestión es cómo estamos en relación con la competitividad, en relación con el resto del mundo. ¿Somos competitivos o nos falta trabajar más en inocuidad alimentaria? Yo creo que a todo el mundo le falta trabajar más en inocuidad alimentaria. Sin embargo, si nos comparamos con otros países, bueno, podemos decir cómo estamos. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Desafortunadamente existen algunos estudios realizados en Estados Unidos que han mencionado que la comida mexicana representa un factor de riesgo para la transmisión de estas enfermedades transmitidas por alimentos, ya que pueden tener ingredientes de alto riesgo, por ejemplo, como quesos pasteurizados, mucha proteína como carne, etcétera. Y bueno, pues esto finalmente ha venido a contribuir negativamente en el sentir de una buena parte de la población en Estados Unidos. Incluso muchas veces cuando vienen, pues tienen miedo de comer en algunos lugares porque piensan que nuestra comida no tiene buena calidad. Algunas veces, pues pudiéramos preguntar, ¿realmente es cierto esto? ¿Realmente nuestros productos están mal? ¿O es solamente una idea que falsamente se ha llegado a producir? Por ejemplo, bueno, pues la pregunta que siempre nos hacemos, ¿nuestros productos son igual o mejor o de mejor calidad que los productos que se fabrican en otros países? ¿Pueden ser igual o más competitivos? Y en caso de que ha habido contingencias, ¿cómo se pueden evitar esas contingencias? Bueno, la fotografía que les muestro aquí de las selgas con la ranita que viene ahí, pues no es un producto mexicano, era un producto español. Y bueno, nunca ni se confirmó ni se desmintió si venía la ranita ahí no en ese producto. Pero bueno, aquí la idea es cómo estamos. Estudios nosotros que hemos hecho a nivel de campo, a nivel de empacadoras de productos agrícolas, yo les puedo comentar que nuestros productos tienen una calidad muy buena. Y de hecho hemos hecho estudios de trazabilidad en donde por ejemplo, productos vegetales que se producen aquí y que se consumen en Estados Unidos, se siguió el mismo lote a lo largo de toda la cadena de transporte hasta llegar a algunos lugares como Atlanta o Chicago. Y bueno, pues se encontró que la contaminación era en frontera durante el almacenamiento ya en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues una de nuestras labores también es mostrar nuestra realidad, ¿sí? O sea, no nada más decir que a lo mejor si estamos mal,
bueno, pues ver las áreas de oportunidad para mejorarlo, pero cuando estamos bien, también tenemos la obligación moral de decir que nuestros productores son muy buenos y hacen las cosas muy bien, como a nosotros lo hemos encontrado. ¿Cómo repercuten los problemas de inocuidad alimentaria en las exportaciones de alimentos y su competitividad? Bueno, les voy a hablar del caso de frutas y vegetales, que es donde nosotros tenemos un poquito de más experiencia. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues sabemos que México es el proveedor más importante de frutas y vegetales a Estados Unidos. Hay algunos vegetales que prácticamente todo lo que se consume en Estados Unidos proviene de México, como es el caso del brócoli, por ejemplo. 36% de las importaciones de frutas y verduras en Estados Unidos provienen de nuestro país. Y las exportaciones fueron de 16.4 mil millones de dólares. Entonces, bueno, pues esto nos arroja que pues una buena parte de nuestra economía depende de este tipo de productos. Hay muchos empleos que se generan a lo largo de la producción de estos productos y que tenemos que cuidarlos para que se sigan conservando y pues incluso se incrementen, como es la predicción que se tiene. Esta es una predicción antigua, sí, de cómo era el consumo de frutas y verduras en Estados Unidos desde el 94 hasta el 2004, pero se ve que sigue un incremento sostenido a lo largo del tiempo. Sin embargo, datos desde el 2005 al 2018 mencionan que ha habido un incremento todavía mayor, alrededor de entre 6, casi 7 a casi 10% del incremento del consumo de este tipo de productos. ¿Sí? Entonces, pues es un área que se tiene que cuidar mucho, es un área que se tiene que proteger para mantener nuestra competitividad como país. Y algo que es importante, fíjense, de 149 brotes atribuidos a productos frescos reportados en Estados Unidos, solamente 4 han sido involucrados a importaciones provenientes de México, o sea, donde se ha dado la sospecha bastante fuerte de que nuestros productos fueron los responsables de estos brotes. Aquí les muestro algunos. En el 97, bueno, pues hubo un brote de fresas contaminadas que provocaron casos de hepatitis A. Se decía que las fresas eran de México, sin embargo, nunca se corroboró que el producto fuera el responsable de nuestro país y todavía quedó la duda bastante razonable de que los productos vinieran de Guatemala. Sin embargo, en el 98 hubo un brote de Escherichia coli enterotoxigénica y Shigella en perejil, en el 2000 al 2002 de Salmonella pona en el melón, en el 2003 cebollines implicados en casos de hepatitis A, y bueno, pues en el 2008 los brotes de chile jalapeño de salmonelas provocados por Salmonella Sampora. Este último brote, pues nosotros lo vivimos en forma especial, ya que los involucrados fueron unas empacadoras cerquita de aquí, de nuestra área metropolitana de Monterrey. Entonces, bueno, pues nuestros productores decían, bueno, se decía que nuestros productores habían sido la causa de la contaminación o de ahí había venido. Sin embargo, después de mucho investigar, pues se aislaron bacterias de algunas huertas cuando se buscaba de forma así en los lugares en donde debería de haber contaminación, por ejemplo, no un muestreo aleatorio. Y sin embargo no se encontró en muestras de los productos, ¿sí? Entonces todavía ahí quedó la duda razonable de que si realmente han venido o no de nuestro país. Sin embargo, cuando fue ese brote de Salmonella Sampol, pasó algo muy interesante porque pues, se produjo principalmente cuando la gente consumió salsa. Entonces, como históricamente el tomate se ha visto involucrado en varios brotes de Salmonella, lo primero que se pensó es que el tomate era el responsable de este brote y que, bueno, pues lo atribuyeron al tomate mexicano. Pues se cayó el consumo de tomate en Estados Unidos, de nuestros productores, y incluso algunos de nuestros productores, por ejemplo, de un municipio cercano al área metropolitana que se llama Aranberry, que produce tomate de tipo malla sombra con una calidad extraordinaria, bueno, pues ellos también se les vino abajo su producción, ¿sí? O sea, la venta de sus productos. Y finalmente se dieron cuenta que no era el tomate, ¿sí? O sea, dijeron, ay, discúlpenme, ¿sabe qué? Fue el chile,
pero ya el daño estaba hecho. Ya la gente ya había casado con la idea de que el tomate podía estar contaminado y bueno, pues los daños fueron muy importantes. Por esto mismo, lo más importante es mantener la reputación, porque incluso a veces productos que ni siquiera son responsables, por ejemplo, en este caso, en una salsa venía tomate y chile, y lo primero que se dijo fue que fue el tomate, se fueron afectados sin ser ellos los responsables. Entonces aquí tenemos que tener una calidad global de nuestros productos para que pues la reputación de nuestro país no caiga y siga manteniéndose como un país altamente competitivo debido a la calidad de los productos que exporta. ¿Qué podemos hacer entonces para esto? Bueno, pues por un lado, pues es mejorar la calidad y evitar las contingencias, lo que va a venir entonces a tener como resultado un alimento que va a ser inocuo, por lo tanto va a venir a ser más competitivo. Ese es el reto que tenemos todos los que estamos involucrados en el área de alimentos. Cada uno de nuestra trinchera tenemos que coadyuvar en esto. Y bueno, sabemos que para poder asegurar o garantizar una calidad, pues se encuentra con un marco normativo o tenemos un marco normativo que nos ayuda para poder tener estándares. Por ejemplo, en el caso de en nuestro país contamos con normas mexicanas que son normas voluntarias, pero tenemos las obligatorias que son normas oficiales. Tenemos también aquellas de referencias para algunos casos que generalmente no nos competen a nosotros en nuestra área de alimentos, pero tenemos reglamentos y tratados internacionales que también, digamos, que hace que se sacrifique un poco, sobre todo a los pequeños productores. Porque, bueno, pues debido a que ellos muchas veces tienen, cuando son productores pequeños, pues sus recursos no son muy grandes y tienen que cumplir con medidas sanitarias muy rígidas que impiden la exportación de los productos, pero a veces no solamente internas, sino también externas. O sea, entonces ahí se complica muchísimo todo lo que viene a ser la cuestión de calidad y la competitividad. Tenemos entonces establecimiento de estándares que provocan problemas en muchos países, pero bueno, pues que son áreas de oportunidad, ¿sí? Entonces, pues esto se complica mucho, ¿sí? Porque bueno, pues las tendencias regulatorias en nuestros países, en países en vías de desarrollo, bueno, pues en muchas ocasiones la responsabilidad recae en agencias gubernamentales y en la normatividad, pero a veces la normatividad no es tan buena o no contempla todos los aspectos para poder garantizar una calidad o bien adopción de estándares estrictos. Nosotros somos muy incrédulos como sociedad, entonces tenemos que, si algo ya está verificado, hay que reanalizarlo, verificado, etcétera. Entonces esto va haciendo más lento, más tortuoso, más burocrático todo un proceso de aseguramiento de calidad. La idea es, pues si se pueden llegar a adoptar sistemas de análisis de puntos críticos, pues sería lo ideal. Pero bueno, pues no siempre se puede. A veces hay sistemas regulatorios híbridos, que ya sea la implementación de los sistemas de control de riesgos y verificación de producto terminado. Necesitamos que haya un incremento en la confianza de certificación e inclusión de trazabilidad y el mantenimiento de responsabilidad regulatoria por parte de compañías exportadoras. Sí, es un camino muy difícil. Nosotros hemos estado de la mano a veces con algunos productores, coadyuvándoles para que puedan cumplir con todos los requisitos para llegar a tener la reglamentación en nuestro país para la exportación de sus productos, y realmente es un camino muy tortuoso. Tenemos que agilizar y hacer un poquito la actividad regulatoria más accesible. No quiero decir que sea más laxa, para nada, sino más amigable para fin de ayudar al productor, ya que pues ahorita es muy completa, es muy estricta, es muy burocrática. Hay que cumplir con un marco regulatorio nacional complejo, así como con estándares internacionales. Entonces es una cosa de nunca acabar. Realmente la tienen difíciles. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda. Hay muchos productores que exportan sus productos de buenísima calidad y bueno, pues han encontrado el camino y se sigue manteniendo esa competitividad en el extranjero. Decimos que en general, pues todo lo que les he platicado, pues no se ve las cosas fáciles.
Entonces, ¿qué nos compete a nosotros como investigadores, como gente que trabaja en el área de alimentos, para pues poder coadyuvar a estas empresas para que sus productos primeramente sean inocuos y como resultado sean más competitivos? Una cosa, pues nosotros nos debemos de preguntar, que esa es quizá a lo mejor una de las funciones por las que estamos en donde estamos, o sea, el área que nos gusta hacer y lo que nos gusta plantear, ¿no? Bueno, pues sabemos que no hay un solo responsable, o sea, la industria sola no puede, el gobierno solo no puede, y nosotros, si estamos aislados en nuestros microcírculos de educación básica, pues también, o de investigación básica, a veces es difícil. ¿Sí? Necesitamos que haya una conjunción entre industria, gobierno y academia para que las cosas fluyan. Y yo creo que si hay buena intención de las tres partes, se pueden sacar cosas muy interesantes. La academia definitivamente tiene que hacer investigación básica, pero que al final nos llegue a una investigación aplicada para la resolución de problemas. La industria tiene que tener la libertad y el acercamiento, tanto con gobierno como con academia, para decirle cuáles son sus problemas, porque si no nos los dicen, nosotros es muy difícil que los podamos resolver. Y el gobierno, pues agilizar y facilitar toda la regulación para que pues sea un poco menos escabroso este camino. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede ayudar? Bueno, pues en el caso, por ejemplo, del gobierno, pues es apoyo para aumentar el conocimiento del estatus real e incluir tecnología nueva en normatividad. Eso, bueno, pues se vislumbra como que esperemos que pronto se pueda lograr al ver pues toda la armonización de metodologías y todo este proceso que se está trabajando. Sin embargo, todavía no es una realidad. O sea, nuestra normativa es muy rígida, es muy cuadrada. Por ejemplo, los métodos que se utilizan para poder medir la calidad están en base a sistemas de cultivo y no habiendo ya actualmente una serie de tecnologías de punta, de avanzada, que pudieran utilizarse y que nos obviarían bastante tiempo. Pues si queremos que sea algo oficial, tenemos que irnos a los medios de cultivo y sacar resultados pues buenos, pero muy tardados y de mucha labor de trabajo. Las universidades, por su lado, tienen que hacer investigación y desarrollo tecnológico con apoyos gubernamentales y privados, enfocando en la resolución de problemas reales. Y pues en la industria, ya sea implementación y la buena voluntad para implementar sistemas de calidad como las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, sistemas de control de riesgos ISO 22000. Sin embargo, aquí debe de haber un convencimiento de la alta jerarquía de la empresa en querer apostarle a estándares de calidad, y eso va a repercutir en costos. O sea, no hay un sistema de calidad barato. Mantener un sistema de calidad implica altos costos, pero está comprobado que eso sí les va a traer dividendos al final. O sea, eso sí les va a producir una retribución de su inversión en relación con la calidad de sus productos. Y pues un desarrollo, en el caso de la industria diagnóstica, mejora el desarrollo de pruebas rápidas y de bajo costo, pero que sean avaladas por el gobierno, ¿sí? Por la legislación, porque si no, pues aunque haya muchas pruebas, si no te las reconocen, de nada va a servir, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de las universidades, por ejemplo, necesitan enfocarse todavía en algún conocimiento básico para poder ya tener un conocimiento aplicado. Queremos conocer más las fuentes y mecanismos de contaminación con microorganismos patógenos. No podemos copiar los trabajos que se han hecho en otros países y decir que nuestro país es igual. O sea, nosotros tenemos características culturales, climáticas, ambientales totalmente diferentes a otros países. Por lo tanto, las cosas que se dan en un país no necesariamente se dan en otro. Las que se dan en Estados Unidos no necesariamente ocurren con nosotros. Entonces, bueno, pues esto necesitamos nosotros saber cuáles son nuestras fuentes y nuestros mecanismos de contaminación de nuestros productos. Tenemos que saber cómo nuestros microorganismos sobreviven, las cepas circundantes en nuestro ambiente, cómo sobreviven y cómo se desarrollan en los productos, ya sea en materia prima o en productos terminados.
también, de nuevo, muchas de nuestras cepas presentan características especiales, como en el caso, por ejemplo, de ahorita que les comento que pues hay una advertencia sobre Salmonella Newport resistente a antibióticos que se ha visto que está en México, pero no se ha detectado en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues nuestras poblaciones microbianas son diferentes, entonces puede que tengan características de resistencia y sobrevivencia diferentes. Es necesario también, aunque se han hecho muchos estudios epidemiológicos en muchas partes del mundo, invertir en nuestro país para hacer estudios epidemiológicos de nuestros brotes, a fin de conocer las cepas circundantes, las poblaciones, las características en donde el microorganismo se desarrolla, etc. Esto al final nos va a venir a tener mayores herramientas para establecer modelos para controlar microorganismos en nuestros productos. Tenemos que identificar medidas de prevención, que es con el conocimiento, y el monitoreo de la calidad mediante inspección rutinaria, accesible y de bajo costo. Esto también es algo muy importante. En alguna ocasión nosotros, nosotros somos un laboratorio que damos servicio también de extensión a la industria, al gobierno, y en una ocasión uno de nuestros muchachos fue a un establecimiento, un restaurante que tenía muchísima gente y para ofrecerle nuestros servicios. Y lo primero que nos dijeron es que, pues, ¿para qué quiero invertir? ¿Para qué quiero gastar en análisis si yo tengo mucha gente y la gente viene y compra mis productos? Entonces, necesitamos vencer esa barrera de conocimiento, ¿sí? Porque, pues, ¿qué tal si alguien se enferma? Ya no vas. Entonces, es importante siempre estar preocupados por la calidad de nuestros productos. Algo que también es importante mencionarles es que cada vez más la gente se preocupa por su calidad, por la calidad de los productos. Nosotros nos hemos quedado impresionados en el caso de los trabajos que hemos hecho en campo sobre la disposición que muestran los agricultores para la mejora de sus procesos y la mejora de sus productos. Están totalmente conscientes de que al momento de tener una mejor calidad, ellos van a tener una mayor competitividad. Y bueno, pues esta mentalidad ha ido cambiando conforme al tiempo, lo cual pues ha sido bastante positivo. Entonces, en general, podemos decir que el conocimiento es la base para poder llegar a conocer nuestra realidad y poder establecer nuestras formas de control y prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos, de nuestras cepas circundantes, de nuestros microorganismos que circulan en nuestro ambiente. Sin embargo, hay esfuerzos que se hacen continuamente. Como les digo, los agricultores con los que hemos trabajado tienen mucha pues, disposición para poder ver cómo se puede mejorar sus productos. Hemos trabajado también con ganaderos y que también hemos visto ese mismo sentir. Entonces, cada vez hay más preocupación, ¿no? de esto y nos estamos concientizando de la importancia que tiene tener una buena calidad de nuestros productos. En general, por ejemplo, algunos agroclústeres están realizando el desarrollo de proveedores en donde se hacen listados a fin de tener cierto número de proveedores que tienen cierto nivel de calidad. Entonces, bueno, pues está a disposición este listado y pues se supone que si cumplen estándares de calidad, pues pueden tener mayor competitividad. Cada vez las industrias implementan sistemas de calidad en sus procesos, aunque sean chiquitas, ¿sí? O sea, sistemas de calidad a lo mejor tan fáciles como un lavado adecuado de manos en todos sus manipuladores, toda la gente, todos sus empleados, pero que pueden marcar una diferencia marcada en la calidad final del producto. Entonces, pues esto es algo muy importante. Y también que hemos visto que es la tendencia a invertir en proyectos de investigación con universidades también van a aumento. Hasta hace algún tiempo las empresas no les interesaba invertir en investigación o invertir en proyectos de investigación con universidades. O sea, consideraban que las universidades deberían, sobre todo las universidades públicas, deberían de hacer un servicio social y pues hacerlo todo de manera altruista. Sin embargo, pues todo tiene costo, ¿no? Los medios de cultivo no se compran solos. Entonces, bueno, pues ya se están dando cuenta que requieren también este tipo de inversiones para tener una mejora de sus productos. Y bueno, pues las universidades también estamos cambiando a la resolución de problemas. Sobre todo ahora con las nuevas tendencias de
las prioridades de los PRONACES que están saliendo, de que sea ciencia totalmente aplicada la que se requiere en nuestro país, bueno, pues hemos tenido que migrar hacia esa parte de aplicación y pues más que a la generación de conocimiento básico o generando conocimiento básico, pero que a la vez traiga alguna aplicación. Entonces, yo creo que vamos en el sentido correcto. Sin embargo, necesitamos, bueno, en el caso de las universidades siento que vamos bien. En el caso de la industria siento que va bien. En el caso del gobierno, bueno, pues ahí sí se necesita un poquito de más empeño en el sentido de tener la intención de simplificar trámites, de simplificar, de apoyar a productores para que esto sea cada vez un poco más amigable. Como les comento, bueno, pues nosotros en el laboratorio somos un laboratorio tercero autorizado por COFEPRIS y hemos estado trabajando de la mano con muchos productores o con muchas compañías viendo las necesidades especiales que tienen, las problemáticas particulares que tienen. Y bueno, pues hemos ido viendo esta tendencia de que cada vez se preocupan más, cada vez el interés es mayor, cada vez el término de inocuidad alimentaria salta en sus pláticas del día a día. Por lo tanto, bueno, pues una labor de nosotros es ayudarlos para que esto se logre, pero bueno, pues yo creo que es la labor de todos los que estamos ahorita en línea en este momento, y que es nuestro deseo, ¿no? Llegar a tener, que nuestro país sea bien competitivo, que nuestro país sea pues de mucho renombre y bueno, pues que nuestros productos nunca se vean involucrados en casos, en brotes o en problemas en otros lados del mundo. Sabemos que hay mucho por hacer en materia de inocuidad alimentaria, pero bueno, pues con el compromiso de los sectores se pueden lograr avances importantes. Yo creo que la cooperación de los sectores es la base y bueno, la buena voluntad. Yo creo que cuando actuamos todos de buena voluntad se pueden tener muchos logros o logros muy importantes. Al fin lo que queremos es que nuestro querido México ande en boca de todos, nuestros productos anden en boca de todos y pues el buen nombre de nuestros productos también, pues con decir que es hecho en México, que sepan que está bien hecho, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Una disculpa nuevamente por todos los problemas que tuvimos ahí de conexión, pero bueno, esperemos que esta charla les haya sido de interés. Muchísimas gracias, doctora, muy amable, muy interesante la charla y pues no hay problema por los inconvenientes, bueno, eso siempre pasa, ¿verdad? Recordemos que, bueno, pues estamos en línea y a veces no es posible, ¿verdad?, tener la mejor calidad, pero bueno, ha salido todo excelente. Pues bien, abrimos la sesión de preguntas. Las personas que gusten levantar la mano pueden hacer su pregunta con el micrófono abierto o bien, pues si quieren pueden poner por ahí las preguntas en el área del chat y yo haré el favor de leerlas a la doctora para que pueda contestarlas. Yo tengo una duda, doctora. Me quedé con la parte del caso del tomate en Estados Unidos. ¿Existe como algún tipo de sanción o algo así hacia los otros países respecto a pues la desinformación, sobre todo porque pues bueno, afecta a los productores de una manera pues bastante fuerte, ¿no? Pues sí, realmente sí fue un caso. No supe yo que México, bueno, hizo un reclamo, pero no de indemnización. Realmente estos episodios son terribles para la reputación de nuestros productos y pues a veces ya lo que quiere la gente es volver a vender más que meterse en problemas legales, ¿no? Aquí yo creo que fue un caso, le digo, nosotros lo vivimos porque aquí en Nuevo León se tuvo el problema y bueno, estuvimos ayudando a los agricultores, analizando muestras, viendo a ver cuáles eran los problemas, porque al principio pues no se conocía bien. Pero bueno, nosotros en forma personal, nosotros nunca encontramos ninguna salmonela en esos chiles, pero bueno, la reputación simplemente ya se cae. Entonces, pues sí es un problema, pero que yo sepa, no
no hubo repercusiones de México hacia el otro país. Ok. Y la otra pregunta que tenía es, por ejemplo, todas estas regulaciones que tienen que cumplir las empresas productoras bueno, pues de cualquier verdura, ¿tienen algún tiempo en el que se les hace revisión por parte de las autoridades mexicanas o algo así? O sea, hay determinado tiempo como para que, por ejemplo, vayan y les hagan una auditoría y luego de aquí a cuánto tiempo más o cuánto tiempo duran las certificaciones y todo eso. No hay tiempos definidos porque, bueno, pues va a venir a depender de muchas cuestiones. Primeramente de que la empresa que produce sus productos, bueno, pues cumpla con todos los requerimientos que necesita para llegar a tener pues una certificación. En segundo lado, depende de a dónde se quiera mandar el producto, o sea, si va a ser un producto para consumo nacional o para consumo internacional, porque dependiendo del país a donde esté destinado, va a tener que cumplir la normativa del país propio. Entonces ahí, por ejemplo, si va a Francia, si va a Italia, bueno, pues tiene que regirse por la normativa ISO, por ejemplo, pero si va a Estados Unidos por la normativa del USDA o la FDA, dependiendo del tipo de producto que estemos hablando, si van a Venezuela por el convenir, entonces va a venir a depender mucho de eso. Por eso uno de los esfuerzos era, por ejemplo, hacer el Códex Alimentario, para que mediante este sistema global, pues digamos que fuera un control de calidad internacional y que así fuera un poco más fácil. Sin embargo, con todos los esfuerzos no se han llegado a poner de acuerdo, entonces todavía actualmente, o sea, siguen con la pues el estire y afloje, y ahorita todavía tenemos que ceñirlos a las regulaciones particulares del país donde se produce y hacia dónde va. Incluso un mismo país, un mismo producto, por ejemplo, si yo soy productor de un vegetal X y lo mando a Estados Unidos, lo mando a Canadá y lo mando a Europa, voy a tenerme que regir por diferentes estándares y el mismo producto. Entonces ahí es donde se complica muchísimo todo esto. Sí, incluso el mismo producto que se hace con las regulaciones, por ejemplo, de Estados Unidos, hay veces que no entra en las de aquí mismo, ¿no? O sea, y no se puede vender aquí tampoco. Sí, Digo, definitivamente. Conozco el caso de una compañera que trabaja con tomate y dice es que el producto que yo mando no lo puedo vender tampoco aquí porque no cumple con las de aquí, pero cumple con las de Estados Unidos. Sí, 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 sí. Sí, es un problema, pero sí tenemos, yo creo que sobre todo en cuestión regulatoria hay que trabajar muchísimo. Claro. Por ahí Fernanda Carrillo está levantando la mano. Sí, ¿podrías abrir tu micrófono, Fernanda? Sí, mi pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, por ejemplo, si tienen como alguna sanción, por ejemplo, México que tuvo como varios brotes los productos de México que tuvieron varios brotes, ¿México recibió como alguna sanción? Sí, las sanciones son que separan las importaciones de ese país, vamos. Por ejemplo, hemos tenido nosotros vedas importantes en donde no se pueden mandar los productos, entonces el país receptor no los acepta hasta que no se compruebe que la calidad ya volvió a ser buena conforme el tiempo. Entonces hemos tenido este tipo de cuestiones por dos partes. Por un lado, por parte de competitividad con el mismo país, por ejemplo, caso de melón, que nos quieren el melón, por ejemplo, de México, y en Estados Unidos se produce mucho melón país para que se consuma lo local. Pero por el otro también hay algún problema fitosanitario o microbiológico, cancelan aranceles y es un problema volver a que se vuelva a abrir la frontera para países. Muchas gracias. Sí, por Hola. lo más importante es prevención. O sea, prevención es el punto más importante para impedir que se produzca ese tipo de problemas. Hola, doctora. Yo tengo una pregunta. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su plática. ¿Sí me oye? Sí, claro, Sí, gracias. bueno, en este aspecto, para poder prevenir este tipo de sanciones frente a clientes que se exporta el producto,
¿Qué tecnologías de barrera en post cosecha se pueden aplicar, por ejemplo, ya sea para el caso del tomate, para el caso del aguacate, que proteja nuestro alimento de una contaminación, ya sea bacteriana o de hongo? Híjole, bueno, aquí va a depender de muchas cosas. Primeramente, cómo esté en campo el producto. Es decir, yo le puedo comentar, bueno, primeramente si se produce en suelo o se produce, por ejemplo, en invernadero o en malla sombra. Entonces ahí las poblaciones microbianas van a venir a variar. Entonces usted se tiene que establecer cuáles son los riesgos que se producen en campo para poder establecer medidas para controlarlos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, las medidas que yo tengo que aplicar a un tomate que estuvo cultivado en cultivo, a otro que estuvo en condiciones de hidroponía, porque la población microbiana va a venir a ser muy diferente. Entonces, se puede establecer una serie de parámetros en esas cuestiones, en cada forma particular. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con agricultores de tomate y de chile en campo. Hemos trabajado en malla sombra también y las poblaciones microbianas son muy diferentes. Entonces, por ejemplo, en algunos se utiliza con algún infectante y luego un secado del producto, en otros no, porque depende de la carga microbiana que venga. También de el destino que procede, por ejemplo, si se va a mantener en frío, si se va a asegurar la cadena de frío a lo largo de todo el producto, o puede haber abusos a lo largo de que también nos vayan a venir a traer un crecimiento de microorganismos que no se quiere, ¿verdad? Okay, claro, claro, No claro. sé si le haya contestado su pregunta, Sí, disculpe. sí, doctora, sí, claro que sí. Doctora, por ahí tenemos algunas preguntas en el chat, me voy a permitir leerlas. La doctora Mónica Chávez dice: muchas gracias, doctora. Como sector académico, ¿de qué manera pudiera trazarse una estrategia para hacer cambios en la regulación respecto al análisis de alimentos? Bueno, aquí tendríamos, ahí tiene que haber un acercamiento con con Senasa, con COFEPRIS, para poder pues establecer este tipo de métodos, por ejemplo, como COFOCALEC, en el caso de los lácteos, ¿no? Ellos son comitivas en donde hay representantes gubernamentales, productores de academia, y entonces en se hace un consenso sobre cómo se puede ir sobre un proceso de calidad. Entonces, ese ejemplo, por ejemplo, a mí me parece único que lo puede emular en una serie de sectores. Por ejemplo, en el caso del Bajío, los productores de brócoli tienen una asociación impresionante en donde discuten todos los problemas de edad y las universidades van con ellos mejorar sus productos. Pero aquí como que siento que tiene que haber un acercamiento. A lo mejor si los productos no encuentran la manera, a lo mejor nos también acercarnos a los productores y comenzar a establecer este tipo de sinergias para poder apoyarnos mutuamente. Nosotros contribuyendo un poquito en apoyarlos y bueno, pues ellos también resolviendo sus problemáticas, ¿verdad? Bien, tenemos por ahí otra pregunta de Eduardo Castañeda. Y Eduardo nos dice, bueno, le da las gracias por su plática, muy interesante, y nos pregunta si hay acciones por parte de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud con respecto al Día Mundial de la Inocuidad de Alimentos en México. Bueno, hay varias, yo de lo que estoy enterada, a lo mejor algunos de ustedes me pueden ayudar un poquito más de esto, pero bueno, se realizan diferentes actividades en diferentes sectores. Por ejemplo, tengo experiencia en un clúster aquí en Nuevo León, en donde se hace un día de la inocuidad alimentaria y donde se hace una serie de conferencias que pueden ser de interés para el público en general, para concientizar sobre la importancia de esto. Por ejemplo, en el caso de algunos agricultores también, en el día, en el día de alimentaria también se apoya para dar conferencias. Sin embargo, que yo sepa, como un programa normalizado para que esté, institucionalizado para hacer cierto tipo de actividades, hasta donde yo sé, no existe. Pero sí siento que se están haciendo esfuerzos, a lo mejor aislados, pero bueno, de uno u otra manera, pues poco a poco cada vez se va hablando un poquito más del tema de inocuidad alimentaria.
Bien, vamos ahora con la pregunta por parte de Janet Karina. Si gustas abrir tu micrófono, Janet. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, doctora Norma. Muy interesante la plática. Y bueno, usted mencionaba que en México, bueno, en las exportaciones que se hacen en general, no se ha detectado digo, significante, de manera significativa, contaminación. Y entonces yo supongo que es el cuidado de la producción hacia esos mercados. Y también mencionaba de un área de oportunidad que es la modificación de políticas. En ese sentido, me surge la duda, digo, yo desconozco sobre la inocuidad, es un tema que desconozco, y entonces me surge la duda si en los espacios, por ejemplo, las centrales de abastos, pensando principalmente en el sector vegetal, porque me imagino, digo, intuyo que en la producción de carnes debe de haber un poquito de mayor interés por los sellos que vienen, o sea, porque como consumidor uno se da cuenta un poquito de esas cosas. Pero en ese sentido, en el sector vegetal existen acciones concretas en nuestro país que nos garanticen como población tener una inocuidad, digamos, básica, porque entonces también ahí me entraba como la conjetura de por qué tenemos como caracterizado en nuestro país que si vienen extranjeros se van a enfermar. Entonces decía, bueno, pues si en la carne de alguna manera yo detecto que hay una parte cuidada, ¿qué pasa con los vegetales? Bueno, en sí no hay, por ejemplo, un sello como en el caso de los productos cárnicos. Sin embargo, bueno, cada vez más huertas están aplicando las buenas prácticas de manufactura. Pero no existe algo en forma oficial, vamos, como para garantizar una calidad ética. Que sí, bueno, es la voluntad de gente, de los productores, pero también la Secretaría de Salud, pues en forma continua hace levantamientos al azar y en diferentes lugares de diferentes tipos de muestras. Y bueno, a nosotros nos consta porque a nuestro laboratorio, como por ser tercero autorizado, pues continuamente nos están llegando muestras de Secretaría o levantadas por Secretaría de Salud y pues viene de diferentes áreas, viene de metales, de industria de la pesca, entonces pues ahí en forma aleatoria se puede ir viendo la calidad de los productos. Sin embargo, la experiencia que le puedo yo comentar por lo que se ha realizado, los estudios ecológicos que en nuestro laboratorio hemos analizado tomates, hemos analizado especias, hemos analizado chile, una serie de perejil, cilantro, lechugas. Y bueno, yo le puedo comentar que los productos son de una calidad bastante buena, bastante equiparable con los de cualquier parte del mundo. No le estoy diciendo que a comer sin lavar, vamos, pero a lo que me refiero es que son de buena calidad, pero también va a venir a depender del sitio de producción. No es lo mismo los sistemas de producción del norte como del centro, como del sur del país. Entonces, esto está ligado a la actividad económica y a los recursos con que cuentan nuestros agricultores. Entonces, bueno, pues ahí sí, yo con toda honestidad no le pudiera decir, por ejemplo, yo le puedo decir de los productos que se producen acá en el norte, no tengo mucha experiencia con los del centro y sur, y entonces pues hace falta conocer un poquito más, porque yo siento que nuestro país son como muchos países juntos, ¿no? Hay muchos ecosistemas diferentes y que se pueden conjuntar diferentes cosas para que las condiciones sean muy diferentes, pero no hay un estándar de calidad en general. Eso siempre se recomienda que este tipo de productos pues se laven antes de irse y en ciertas se cuezan en caso de algunos productos de riesgo, etcétera. Gracias, doctora. Por ahí el doctor Héctor Ruiz tiene levantada la mano. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora. Excelente presentación. Solo como curiosidad, nosotros estamos hablando de
de poder hacer algo antes de que salga el producto, de tal manera que no salga contaminado. Pero también me imagino que también todo ese producto que ya está contaminado después de, y que lo detectan, ¿cuáles son las estrategias que se tienen para aprovechar algo de todo eso, ¿no? Después de haberlo detectado. Pues a ser el tipo de producto en el que en un momento dado nosotros estemos trabajando. Nada más antes de darle respuesta a Héctor, nada más quisiera comentarles que, pues, como les decía, no hay nada en relación con consumo nacional, pero pues la Zagarpa sí tiene un sistema de certificación de huertas, pero son para exportación, o sea, son huertas de exportación. Muy bien. En el caso de los productos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la leche UHT, suponer, pues en ese sí hay un sistema bien marcado de que si hay un producto puede haber un reproceso de la leche, ¿sí? Para que no producir o sea, tanto desperdicio, ¿sí? O un reproceso para producir otro tipo de productos. En el caso de tales, pues en caso de que compruebe de que algo está contaminado, ahorita no hay una metodología para poder eliminar esa contaminación, ¿sí? O, por ejemplo, un producto cárnico, pues a lo mejor nada más se tendría que tener mucho cuidado de que el producto se tenga que cocer completamente antes de su consumo. Sin embargo, el riesgo está, entonces, pues generalmente es retiro completo del lote. Y pues bueno, eso sí viene produciendo grandes pérdidas. Por ejemplo, en el caso de carne para hamburguesa, nosotros hemos detectado en algunas ocasiones ahí algunas E. coli enterohemorrágicas y bueno, pues cuando se le notifica al cliente, bueno, pues tiene que retirar todo su producto para evitar problemas, porque si se deja y llega a haber algún brote, pues la compañía se hace responsable pues, de todo este producto que ocasionó. Entonces, pues sale más caro todo lo que implica esto, o la indemnización, el retiro del producto. O sea que, nada más, o sea que hay un área de oportunidad ahí para buscar alternativas tecnológicas en el procesamiento después de este producto. Sí, sí, y de hecho sí hay algunas, por ejemplo, hay algunas medidas que han aplicado, por ejemplo, recubrimientos antimicrobianos, que se les puede poner algunos vegetales para a manzanas, algunos productos, ¿no? Para minimizar el riesgo, atmósferas modificadas en el caso de empaque cárnicos, etcétera, la aplicación de algunos aceites esenciales o algunos estos de plantas o bacteriocinas, que se ha visto que disminuyen cargas microbianas, pero todavía estas tecnologías no se han aplicado de manera masiva debido a que o cambian las propiedades sensoriales, o en el caso de aceites puede resultar muy caro y también pueden afectar las propiedades sensoriales del producto, o pues son tecnologías que pues requieren una inversión importante por parte de las empresas. Entonces, pues sí, definitivamente hay áreas de oportunidad para las universidades para trabajar en medidas que puedan coadyuvarnos a reducir riesgos, ¿verdad? O sea, disminuir contaminación. Por darles una idea, hace algunos años una de nuestras estudiantes de maestría estuvo trabajando con alas de pollo, a donde hizo una mezcla de ciruela con agria, y al darla logró disminuir 5 logaritmos tanto Salmonella como Campylobacter. Entonces, después de un análisis sensorial, pues a la gente le gustaba más que las que no tenían ese aderezo, ¿no? Entonces, aparte de agregarles el sabor, pues tenían esa capacidad antimicrobiana, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de estudios puede hacerse en una forma más amplia para brindar opciones a las empresas, o sea, a los productores para poder aplicar a sus productos y que sean más competitivos. Bien, por ahí tenemos otra pregunta en el chat de Mara Estrada. Nos comenta ya muy interesante la plática. Mi pregunta es sobre los usos de métodos rápidos de detección y qué falta en las instituciones mexicanas para poder implementarlos. Pues lo que falta para las técnicas de avanzada de diagnóstico que sean reconocidas por nuestro gobierno.
Yo siento que en el momento en que esto sea reconocido, el ramillete de posibilidades para el diagnóstico va a ampliar. Nosotros pues somos unos convencidos de que estas tecnologías, por eso desde hace bastante tiempo hemos dado cursos de métodos rápidos de diagnóstico, todos los sistemas que existen para coadyuvar en la mejora de los productos. Y bueno, pues tienen muchas ventajas en relación con los métodos tradicionales. Pero una de las grandes limitantes de su uso masivo es eso, que no es reconocido por nuestro gobierno, por nuestras instancias. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos certificar un producto, tenemos a métodos que vienen en las normativas oficiales. Entonces, es una de las limitantes. Pero la experiencia nos dice que las empresas utilizan estas tecnologías como controles de calidad internos y así aseguran de manera interna, aunque no de manera oficial, ellos están comprobando la calidad de sus productos y les ha funcionado bastante bien. Entonces, pues esa puede ser una opción para esta opción. Universidades, pues ya sea utilizarlas, darlas a conocer a los estudiantes, que cuando egresen sepan de este tipo de tecnologías que existen. Y bueno, también existe la capacidad suprema de nuestros investigadores que pueden desarrollar más tecnologías todavía para diagnóstico microbiológico. O sea, definitivamente es también un área que está súper dinámica y bueno, pues cada vez más están desarrollando este tipo de tecnologías. Bien, por ahí también Daniela de Jesús nos pregunta, me surgen las siguientes dudas. ¿Existe la posibilidad de que las empresas mexicanas pierdan las certificaciones de exportación? Y si es así, ¿cuáles son los principales retos para recuperar las certificaciones? Bueno, pues sí, sí existen, o sea, y créanme que continuamente, desafortunadamente, se da. O sea, de repente aparece un brote de salmonela en papaya o cosas así, y bueno, pues, se establecen algunas barreras para esto, para continuar con la exportación de los productos. Sin embargo, bueno, pues, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hacer un análisis a raíz bien profundo sobre las posibles causas de la contingencia, comenzar a producir de la manera ya más adecuada y tener la trazabilidad para mostrar los nuevos registros de que la calidad funciona, los sistemas que se implementó para minimizar el riesgo o el problema que es, vamos, que no se vuelva a repetir ese problema y tener la trazabilidad de que va en práctica y que ya no se ha suscitado. Entonces, el hecho de contar con registros y estándares de calidad estrictos, pues va a ayudar bastante. Por ahí, Samantha, ¿pudieras abrir tu micrófono, Samantha Machado, para hacer tu pregunta? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por transmitirnos de su conocimiento sobre este tema. Yo quisiera saber su opinión sobre, no sé si conozca la técnica de irradiación de rayos gamma para prevenir contaminación. Por ejemplo, sé que en Colombia, al exportar, nosotros exportamos frutas, verduras y también, si no estoy mal, granos de arroz como materia prima para cosméticos. Y usamos esta técnica de irradiación de rayos gamma para, por decirlo así, desintegrar el ADN de bacterias, hongos, y que el producto llegue en condiciones óptimas pues, al otro lado del mundo. ¿Qué opina usted sobre esta técnica? O sea, se dice Entonces, que no afecta, sí, que no afecta los, digamos, las propiedades de los componentes de alto valor de sus productos, como proteínas o enzimas, pero quisiera saber si su merced sabe sobre esto y qué opina. Sí, es una técnica muy buena, la técnica de irradiación. Sin embargo, es una técnica costosa. Es una de las desventajas que se tiene. O sea, de hecho, nosotros hemos estado en algunas plantas que se le llama la pasteurización electrónica, o sea, la irradiación de los productos, principalmente de productos cárnicos, y les funciona muy bien. Hemos estado en algunas plantas en Iowa, sí, Estados Unidos. Aquí en México, mantener una planta para irradiar productos es bastante costoso y requiere de muchos permisos de la Secretaría de
del ejército y salvaguarda. Sí, entonces no está fácil. Hace tiempo se quería poner una planta de irradiación aquí en el norte, no se pudo conseguir todos los permisos y actualmente, bueno, pues hay una planta que existe en la Ciudad de México, pues mucho que ayuda a la irradiación de mucho tipo de productos de este tipo, ¿no? Lo que sí les puedo decir, por ejemplo, quizá no los vegetales, pero lo que sí irradia mucho por algunas compañías son especias. Sí, las especias, sí, de marcas así que ya vienen en frasquitos, que vienen ya, que tienen un costo mucho mayor que las que vienen embolsadas en celofán o las que venden a granel. Bueno, pues estas especies generalmente son radiadas. Funciona muy bien, definitivamente sí. No produce ningún daño al producto, no lo produce, no altera sus propiedades sensoriales ni nutricionales, pero el problema es el costo. Y tampoco, además de las prevenciones que se deben tener en su operación, genera ningún riesgo para el consumo, para el consumidor, ni nada por el estilo, ¿verdad? No se ha encontrado efectos adversos en este tipo de productos. Y bueno, pues incluso, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza muchísimo el brote de 157H7 por la compañía de hamburguesas de Jack in the Box. Bueno, pues actualmente todas las hamburguesas que vende Jack in the Box son irradiadas, ¿sí? Y bueno, pues es el costo, dicen que es 1 centavo el costo de irradiación, pero porque irradian millones. Pero bueno, pues ahí también va a venir a depender del volumen que se tiene que irradiar y todo esto, pero es una buena, sí, le digo, la única desventaja es esa, o sea, el costo. Bueno, muchas gracias, doctora. Doctora, tenemos otra pregunta en el chat. Nos dice Miguel Cortés, ¿de qué forma podemos lograr que los negocios locales puedan llegar a alcanzar una buena calidad en el producto que ellos ofrecen? Pues simplemente tener un lavado de manos adecuado, por ejemplo, de las gentes que están manejando los productos, de estar lavando los recipientes en donde están lavando y desinfectando las rejas o los recipientes donde se ponen estos productos. O sea, cosillas se pueden hacer, sí, y pueden mejorar los productos también. O sea, no hay nadie, por más chico que sea su empresa, pueda hacer algo para mejorar la calidad. Eso es lo importante y eso es lo que hay que concientizar a la gente, que aunque no tengamos muchos recursos, podemos mejorar la calidad de nuestros productos con prácticas sencillas. Sí, ya, si somos una compañía grande, podemos establecer, no sé, lámparas infrarrojas, un sistema de saneamiento bien adecuado, control de plagas, pero a lo mejor de una empresa chiquita, pues aún así puede, con ganas, o sea, hacer algunas actividades sencillas que no requieren inversión, refrigerar los productos, utilizar rotación de saneadores, etcétera, para mejorar. O sea, realmente todos podemos hacer algo. O sea, no hay nadie que no pueda hacer nada. O sea, no se vale decir de que no, es que mi empresa es chiquita y yo no tengo capital, no, porque ahí hay algunas acciones que no requieren capital y que se pueden llevar a cabo sin ningún problema. Adelante, doctora Rosy. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Perfecto. Primero, Norma, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que muy interesante. Toda la experiencia que tienes en este tema nos ayuda mucho a ver una perspectiva global de lo que es necesario en nuestro país. Y a mí me surge una pregunta, ya que has hablado de lo importante que es la sinergia entre la inocuidad alimentaria y el proceso de los alimentos, ¿no? Y esta necesidad que se quiere de seguir trabajando en conjunto. En base a tu experiencia, si tuvieras que recomendar o proponer 3 diferentes pérdidas o clasificación de desperdicios en los que deberíamos de enfocarnos para enfocar estos estudios de tecnologías de conservación, ¿cuáles podrías recomendarnos?
Bueno, de las que pues, son como más por necesarias en ejemplo, el país actualmente? bueno, dice que produce desecho, ¿verdad? ¿Perdón? O a qué, discúlpeme, es que no le entendí su pregunta. O sea, ¿qué medidas son las más prioritarias que pudiéramos hacer para mejorar la calidad de los productos? No, ¿cuáles productos? Ya ves que ahorita hay una gran, hay en boga una gran tendencia, ¿no? De disminuir las pérdidas y desperdicios en alimentos, ¿no? Ok. Entonces, de Ujú. estas pérdidas, ¿cuáles crees tú que serían las más necesarias o las más importantes actualmente para poder aplicar tecnologías de conservación? ¿Sí? Bueno, ahorita, de hecho, hay varios grupos de trabajo, sobre todo por la Universidad Autónoma de Coahuila, que trabajan mucho con las cáscaras o desperdicios de frutas y verduras. Sí, entonces, por ejemplo, cáscara de la nuez, y que, bueno, se ha visto que por la gran cantidad de taninos tienen actividad antimicrobiana y así, bueno, pues se le da un valor agregado a los productos, ¿no? También se ha visto que productos de cambio del desierto, vamos, tienen muy buenas actividades antimicrobianas y que, bueno, pues no se considera que sean muy, que anteriormente no se explotaban. Entonces también pueden ser áreas de oportunidad. No sé si estoy contestando su pregunta, pero, por ejemplo, se ha visto, por ejemplo, que las cáscaras de las frutas pueden retrabajarse, ¿sí? Para llegar a poder tener algunos compuestos antimicrobianos que puedan aplicar y pues de una u otra manera estamos también, por un lado, disminuyendo mermas y por el otro, pues también dándole un valor agregado a estos productos que generalmente son de bajo costo porque pues antes se consideraban pérdidas. Pero sí es más o menos lo que usted me estaba preguntando, doctora. Sí, Norma, muchas gracias. La pregunta siguiente es, ¿cuáles de los productos vegetales en México, que se producen en México, son los que tienen mayores pérdidas actualmente? Y sobre esos, pues, ¿de cuáles deberíamos poner mayor atención para desarrollar nuevas tecnologías, sobre todo frente a la detección temprana de algún microorganismo patógeno y bien para la prevención del microorganismo y también para, una vez si tenemos ya algo contaminado, qué se puede hacer con él y si se puede recuperar o no se puede recuperar? Esto para, bueno, pues poder evitar las pérdidas y desperdicios alimentarios en nuestro país. Mire, no le pudiera yo contestar con toda honestidad cuáles son los productos más contaminados. Sin embargo, lo que sí le es de que históricamente haya productos que, por ejemplo, en el caso de frutas y hortalizas, que se han visto involucrados en brotes de manera continua, como cuáles, pues como las fresas, las berries, el perejil, el melón y el chile. O sea, esos vegetales se han visto involucrados en algunos brotes, por lo que, bueno, pues muchas veces son en donde se vamos, las actividades regulatorias, ¿sí? Entonces, bueno, pues esas pueden ser unos puntos en donde se pueden analizar. Ahora, pues aquí la cuestión es hacer análisis rutinarios, aleatorios, para ver la calidad de los productos y en caso de que se tuviera algún de y en caso de que hubiera alguna contingencia, cómo se pudiera tratar, si es resistente o no resistente a antibióticos. Y bueno, pues también para poder ver la susceptibilidad que tiene frente a algunos métodos comunes de desinfección. Entonces ahí vamos a suponer que nosotros encontramos un microorganismo que recurrentemente se encuentra, por ejemplo, no sé, una salmonela de cierto serotipo en el producto, pero sabemos que esa salmonela, después de hacer varias pruebas, se puede eliminar con algún recubrimiento o alguna atmósfera modificada o con algún procedimiento de refrigeración. Bueno, pues el siguiente punto sería conocer el microorganismo
ver cómo se comporta y entonces establecer medidas por si eventualmente vuelve a presentarse él, ya no presente un riesgo para la población. Muy amable, doctora. Pues muchas gracias por su conferencia. Creo que sí, que ha sido muy, muy interesante y ha dejado pues bastante conocimiento para todos los presentes en este webinar. A nombre de la AMECA me gustaría entregarle el siguiente diploma. Me voy a permitir leerlo. Es una constancia a la doctora Norma Laura Heredia Rojas por su participación con la ponencia Inocuidad Alimentaria, clave para mejorar la competitividad en las preconferencias del Latin Food 2022 en el ciclo septiembre 2022. Firma la doctora Rosa María Rodríguez Caso, presidenta de la AMECA, y el doctor Gilbert Vela Gutiérrez, vicepresidente de la AMECA y presidente del comité organizador del Latin Food. Pues muchísimas gracias por habernos apoyado en esta ocasión. Esperamos contar con su participación nuevamente en otros eventos futuros de la asociación. Y bueno, pues me queda también informarles que tenemos la conferencia Alimentos Funcionales Sostenibles con acción antiglicante y potencialidad para prevenir las enfermedades del nuevo milenio por parte de la doctora Alejandra Medrano, presidenta de la LACTA. Es el 29 de septiembre, por ahí pueden consultar por favor nuestras redes sociales en el Facebook Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos o bien en Instagram @asomexciali para que puedan acceder a los registros para la siguiente conferencia. Bueno, también como parte de los anuncios, me gustaría comentarles que todos nuestros webinars los pueden ya encontrar en la página amecamex.mx, en la parte de proyecto Ameca Conacit. Aquí en esta parte, proyectos Ameca Conacit, nos arroja esta página, etapa 2, y por ahí podemos observar cada uno de los webinars que hemos tenido. Hacemos clic en el link y nos va a aparecer el video del webinar, de los webinars anteriores. Bueno, también me gustaría comentarles que tenemos extendida la fecha para los registros. Hasta el día 30 de septiembre seguimos manteniendo los precios que se muestran en pantalla con el descuento. Recuerden que también tenemos descuento especial para todas las universidades sede, la Universidad Autónoma de Coahuila, la UNICACH, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma Antonio Narro y también para la Universidad Autónoma de Guanajuato. Y bueno, también me gustaría invitarlos a todos a ser partícipes publicando en el blog de Hablemos Claro, que es un blog que nos permite publicar en el área de ciencia y tecnología e innovación de alimentos en un lenguaje pues general, un poco más coloquial para toda la población, y pues esto como una estrategia de divulgación de la ciencia y tecnología de alimentos para todas las personas que, como comentaba la doctora Norma, si no externamos también todo este conocimiento al público en general, pues bueno, no vamos a poder tener los avances que quisiéramos, ¿verdad? En todas las áreas de oportunidad que tenemos. Y bien, pues bueno, pues por nuestra parte es todo. Los invitamos al siguiente webinar y estar pendientes de nuestras redes sociales. Isa, ¿me das oportunidad de dar un último aviso? Adelante, doctora. Sí, como último aviso, darles a todos una noticia. Lo vamos a colocar también en nuestras redes sociales, pero como estamos muy contentos del éxito de las preconferencias, a todos los socios, profesionistas y estudiantes vamos a hacer un sorteo para becar hospedaje para el Congreso para el Latin Food 2022. Entonces, a las personas, a todos los socios profesionistas y estudiantes que asistan a por lo menos a 3 de las preconferencias durante las que pasaron en el mes de agosto y las que han sido en el mes de septiembre hasta las primeras 2 de octubre, vamos a hacer un sorteo y les vamos a dar a las personas ganadoras hospedaje para el Latin Food 2022. Vamos a tener otras becas para de hospedaje para el Congreso, pero les haremos llegar más adelante las estrategias para poder otorgar estos lugares de hospedaje. Eso es todo. Muchas gracias y muchas gracias, doctora Norma Heredia, por su excelente ponencia. No, muchas gracias por la invitación.
Para recordarles también a todos los asistentes, por favor, llenar el link de registro. No se olviden, por favor, de llenar el forms, porque es importante para poder ser acreedores a la constancia. Por ahí se quedó el link de forms en el chat. Nuevamente se los pongo ahí por si a alguien se le pasó y no pudo registrarse. Muy amables a todos por su participación y esperamos verlos por aquí en la siguiente sesión.